11 y 15 minutos de la mañana comenzamos con Energía Castilla-La Mancha en el corazón. Lo primero, preocupándonos cada día de su salud. Por eso saludo lo primero a nuestro podólogo. Muy buenos días, Benjamín. Buenos días, ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por venir, porque sé que estás pachuchillo. A vosotros. Bueno, la voz es la que falla un poquito hoy. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Ustedes ya pueden pasar a su consulta. Hoy hablamos de nuestros pies. Fundamental el cuidado de nuestros pies en esta estación, cuando cambia el tiempo. Viene el calor, cambiamos de zapatos. Pueden llamar al número de teléfono 925 28 87 91. Los pies hay que cuidarlos siempre, pero especialmente cuando hacemos ese cambio de zapatos, ¿verdad, Benjamín? Eso es, siempre en la transición que tenemos de cambio de calzado, por ejemplo, ahora el que nos toca, ¿no?, de calzado de invierno al calzado de verano, sí que tenemos que tener especial cuidado porque, bueno, el pie empieza a tener roce en alguna zona que con el calzado de invierno no tiene, sobre todo por las sandalias y demás, pues en algunas zonas del pie empieza a tener ese roce que hablábamos y sí que aparecen pues estas ampollas, estas rozaduras, que a veces nos hacen tener que quitarnos ese calzado durante un tiempo otra vez o ponernos algún tipo de protector. Además, en otras enfermedades hablamos de edades, pero en los pies podemos decir que desde que nacemos hasta que morimos hay que cuidarlos. Eso es. Una cosa que siempre digo a los pacientes, siempre que nos viene un paciente a lo mejor de una edad avanzada y nos dice, es que con la edad viene todo. No es así. O sea, nos vienen pacientes jóvenes, adolescentes, incluso niños con problemas en los pies. Y el problema, por ejemplo, que uno de los que vamos a tratar hoy, que son las rozaduras y ampollas y demás, da igual. O sea, la piel en parte, hombre, también envejece, pero no está exenta de que ese roce o esas molestias puedan aparecer también, independientemente de la edad. Rosaduras y ampollas muchas veces, Benjamín, que no le damos importancia y son más importantes de lo que parece porque pueden ocasionar otros problemas mucho más serios. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que la piel es un protector, es una de las primeras barreras que tenemos nosotros en el cuerpo, entonces esa barrera hay que mantenerla lo más íntegra posible. Entonces una ampolla o una herida que no acabemos curando bien acaba infectándose y acaba ocasionando problemas. Es decir, la ampolla, por ejemplo, siempre hemos dicho que el líquido que aparece en la ampolla sí es bueno, sí es aconsejable vaciarlo, pincharlo, desinfectar la zona, pincharlo y vaciarlo, pero la piel que recubre esa ampolla no es bueno quitarla, porque al fin y al cabo nos hace como protector para que no vengan esas infecciones. Por eso hay que ir al podólogo o pensar ustedes que si llaman por teléfono pues pueden entrar directamente a su consulta. 925 28 87 91. Pilar nos ha llamado. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tus pies? Nosotros estamos muy contentos. Yo con los pies regular, ya le diré ahora al podólogo. No me los cuido demasiado. ¿Cómo están tus pies, Pilar? Mis pies, principalmente el derecho. ¿El derecho? ¿Y qué te pasa en el pie derecho? Pues que me suda un montón. ¿Te suda un pie más que otro? Sí, sí. Fíjate, ¿y esto cómo es? Sí, bueno, puede ser que ese pie pues sea más glándula sudorípada o realmente necesite ese exceso de sudoración, porque al fin y al cabo la sudoración es un mecanismo que tiene el cuerpo para bajar la temperatura del cuerpo, por lo cual seguramente esa zona del cuerpo pues le genere más calor y tenga la necesidad del cuerpo de sudar más. ¿Le ocurre? Buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Le ocurre durante todo el año o hay en determinados momentos del año, en verano que ocurre más o en invierno le ocurre más? Igual. ¿Y suele hacer algo? Es decir, ¿se pone algo, algún tipo de pomada, talco? ¿Hace algo para que ese exceso? De estos de la farmacia. Claro, ¿y le suele mejorar? Pues casi no. Bueno, no. Yo le cuento. ¿El talco lo pone en el calzado o se lo pone en el pie? ¿O en ambos? En el pie. Nosotros siempre aconsejamos, es decir, empezar en los tratamientos desde la parte un poquito más básica, que es medicamento en forma de talco, como utiliza Pilar. Lo primero es utilizarlo en el pie y en el calzado. ¿Es constante, Pilar? ¿Lo hace a diario? Sí. Vale, pues eso también es muy importante, es decir, cualquier tratamiento que sigamos, hasta que se estabilice esa situación, tiene que ser constante. Es decir, no podemos ponernos un día, olvidarnos 3 o 4. Si con el talco, tanto en el pie como en el calzado, Pilar, usted ve que utilizándolo todos los días no se le acaba mejorando, lo que puede hacer es o bien ir a su podólogo para que le recete alguna pomada, algún spray, que lo que hacen es cerrar esa glándula. Es decir, hay muchos sprays, muchas pomadas o incluso fórmulas magistrales que a veces mandamos nosotros para que se la hagan en farmacia, que llevan aluminio, que lo que suele hacer es cerrar esa glándula, más que por ejemplo lo que está haciendo con el talco, que el talco lo que actúa es absorbiendo la humedad. Es decir, no actúa sobre el pie, sino actúa sobre la consecuencia, que es ese exceso de sudor. Entonces, si sobre lo que está utilizando no le hace efecto, tenemos que ir más enfocados al pie, es decir, intentar esa glándula sudorípara cerrarla para que no tengan tanto exceso de sudoración. Pilar, apuntado ese consejo de Benjamín, de nuestro podólogo. Sí.
gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. De Casasibáñez, Albacete, nos vamos a Puerto Llano. Con Pilar, antes les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. Pueden llamar para pasar a su consulta. Hoy hablamos con nuestro podólogo Benjamín Casado, preocupados por los pies. Es el momento de hacer las preguntas porque dicen que más vale prevenir que curar. Así es que antes de quitarse las botas, pregunten al podólogo o cualquier duda que tengan sobre sus pies, cualquier problema, juanetes. Hay tantos problemas en los pies, ¿verdad? Papilomas más de lo que nos también empiezan a creemos. aparecer más Los adelante. papilomas también complicados. Pilar de Puerto Llano, buenos días. Pilar era de Casasibáñez. Mercedes, buenos días. Buenos días. Mira, quiero hacerle una pregunta al podólogo. Sí. Yo en enero pienso que me van a operar de juanete. Quisiera saber si me hacen la anestesia general o local. Buenos días, Mercedes. Hombre, en principio, normalmente, cuando se hace una cirugía en el pie, se suele anestesiar simplemente a nivel del tobillo, es decir, del tobillo hacia abajo. Sí que hay traumatólogos, hay profesionales de traumatólogos que sí que hacen una anestesia un poquito más arriba, a nivel de la rodilla, que es la zona de atrás, lo que se suele llamar la corva, en el hueco popliteo, es donde anestesian desde la rodilla, desde más abajo de la rodilla, todo el pie. Casi siempre el traumatólogo suele hacer eso. El podólogo, obviamente, porque no podemos actuar por encima de ese tobillo, la anestesia la hacemos a nivel del tobillo. O sea que si le va a operar un traumatólogo, depende de la técnica que utilice de anestesia, lo hará simplemente en el tobillo o en rodilla. Lo que sí que es verdad es que seguramente lo que sí le provocan es una sedación. Lo normal es sedar al paciente durante esos 10 minutos que dura la anestesia, porque la anestesia, por ejemplo, en el pie es dolorosa. Más que nada porque hay que poner bastante cantidad y el poner anestesia siempre escuece y molesta un poquito. Ajá. Otra pregunta. Sí, Mercedes. Tengo mi hija que tiene espuelones. ¿Para eso qué hay? ¿Qué medicamento hay? ¿Qué se puede hacer? Sí, para el espolón calcáneo, supongo que me refiere. Bueno, el espolón, explicamos un momentito rápido a qué se refiere para que lo sepa la gente. Bueno, el espolón habitual que suele aparecer, pues suele aparecer aquí en el pie, en el tubérculo que aparece aquí abajo en el talón, suele aparecer un piquito como una espina de rosal, que es realmente lo que acaba provocando una lesión en esa zona y acaba dañándola y es lo que molesta. Hay varias soluciones viendo el tipo de pie que tenga el paciente. Si tiene un pie, que a veces ocurre en pies que tienen mucho puente, no sé si el caso de su hija de Mercedes es el caso, que tenga o mucho puente o un pie todo lo contrario, que se aplana mucho, genera mucha tensión en la musculatura de la planta y acaba traccionando y tirando de la zona del calcáneo. Tratamientos, normalmente simplemente bajando la inflamación de la zona o con antiinflamatorios vía oral o con alguna infiltración local en la zona, poniendo ese antiinflamatorio justo ahí, suele mejorar. Lo único que se suele provocar esas molestias casi siempre por la forma de pisar. Por lo cual lo más aconsejable para que no se repita o no vuelva a aparecer sería hacer un estudio biomecánico, un estudio de la pisada, ver realmente si se está ocasionando en parte por eso y poner un tratamiento con plantilla para que no vuelva a pasar o el paciente no tenga por lo menos dolor. Porque el último caso sería la cirugía. Eso desde nuestro punto de vista, si tenemos tratamiento antes de evitar el quirófano, mejor utilizarlo. Mercedes. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vale, gracias, adiós. Un besito, 925 28 87 91. Marquen ese número de teléfono para pasar a la consulta del podólogo. Hoy nos preocupamos por sus pies, sí, los suyos, los de usted, los de su marido, los de sus hijos. Llámenos y háganos su consulta al 925 28 87 91. Empiezan a aparecer los papilomas. Vamos a definir lo que es un papiloma. Bueno, el papiloma es una infección por virus, es un virus que lo que suele hacer, también se llama vulgarmente verruga plana, suelen aparecer casi siempre en planta del pie y se suele contagiar normalmente en zonas húmedas, piscinas, vestuarios. Hay veces que algún paciente puede tener el contacto con ese virus, no desarrollarlo, pero sí cuando llega a casa en la bañera dejarlo y algunos de los familiares que puedan llegar, cogerlo. ¿Y qué es aconsejable para evitar coger un papiloma? Siempre que estemos en vestuario, en piscina y demás, hay que intentar llevar con una chancla, una sandalia, lo más cerca posible de la piscina donde vayamos. ¿Cómo vamos a saber que tenemos un papiloma? ¿En qué lo vamos a notar? ¿Cuáles son los signos visibles? El principal, lo que suele aparecer es dolor y aparece como una callosidad. El papiloma crea dureza para protegerse, para él ir creciendo, tanto en profundidad como en extensión. Hay veces que esos papilomas no molestan, porque llega un momento que no llegan a crecer, se estabilizan en su crecimiento y lo que sí podemos notar, pues eso es decir, una dureza muchas veces en zonas
que no son de apoyo, hay veces que aparecen dentro del arco, que no es una zona de apoyo, que no es lógico que haya una dureza. Entonces lo mejor siempre es acudir a un podólogo para que valore y decida si es un papiloma y tratarlo. ¿Y cuánto tiempo nos puede durar ese papiloma? El papiloma, pues hay veces que los tratamientos tardan Por eso, porque yo un mes y medio. Vuelvo a tener el papiloma como que es recurrente. Sí, lo que ocurre muchas veces es que como ese contagio no es solo puntual en una zona concreta del pie, sino que a lo mejor puede ser una zona más extensa, pues puede que el contacto haya estado en varias zonas, se haya desarrollado solo uno, cuando estamos tratando eso está desapareciendo, puede que alguno de los otros de la cara. Y es por lo que suelen aparecer a veces o son recurrentes muchas veces. Y además que ha traído diferentes tipos de plantillas. Que cambiemos de estación y cambiemos de zapatos no quiere decir que no podamos usar plantillas. También tenemos plantillas para los zapatos de verano, ¿verdad que sí? Sí, a ver, sí que es verdad que siempre nos acaba limitando un poquito el calzado de verano, el utilizar la plantilla, porque no en todo lo podemos llevar. Es decir, en una sandalia sí que a veces es un poco complicado. Sí que es verdad que hoy en día están haciendo, sobre todo los fabricantes de calzado, muchos más calzados que se pueda adaptar y quitar una plantilla que lleve dentro y poder nosotros la nuestra adaptarla y ponérsela. Incluso hay pues ya clínicas de podología bueno, como podólogos que trabajamos con casas comerciales y que el calzado ya de verano, como por ejemplo en Podactiva trabajamos con unas menorquinas, que esa menorquina ya viene con la plantilla del paciente dentro de esa menorquina, por lo cual es una menorquina con el suelo personalizado a la patología del paciente. Ahora vamos a hablar del tipo de calzado que nos recomiendas como podólogo, pero vamos a recibir otra llamada, nos vamos a ir hasta Calzada de Calatrava. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. Hoy cuidamos sus pies. Llamen al 925 28 87 91. Santiago de Calzada de Calatrava en Ciudad Real. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, estamos vivos de momento. Bueno, pues entonces estamos muy bien. No es poco, como dicen eso, ¿verdad, Santiago? Venga, vamos a ver. Cuéntenos. Bueno, yo le explico. Parece que tengo los pies un poco vagos. Y me han detectado últimamente, la última vez que me han visto hace un mes, que hay un neuroma de Morten en el pie derecho. Sí. Entonces, tengo unas plantillas, pero lo que me ha aconsejado un podólogo en Madrid es que me pusieran unas infiltraciones. Me aconsejó 3, una a la semana siguiente y a los 20 o 25 días la otra. Pero claro, al estar aquí en Calzada, pues no puedo ir a Madrid a ponerme una inyección. Entonces me he buscado en Ciudad Real un podólogo y me ha puesto la segunda. La primera me la aplicaron en Madrid. No me quiere poner la tercera porque me dice que ya lo que tengo que irme a la cirugía. Yo quiero que me expliquen un poco el problema de eso, del neuroma de Morten y cómo podría solucionarse, además teniendo el pie un poco vago. Vale. Bueno, buenos días, Santiago. Buenos días. ¿Le han explicado bien qué es un neuroma de Morton? Bueno, de Morton, sí, es que me confundió. Bueno, no se preocupe, es pues normal. Yo explico lo que me dijeron, que pregunté yo qué era eso y me dijeron que es que era un músculo que parecía que había engordado un poco. Bueno, algo y parecido. que no cabía mucho entre los huesos metatarsianos. Eso es. Bueno, entonces lo pregunté, ¿en qué consiste la operación? Y me dijeron, pues eso es microcirugía y se hace por una incisión muy pequeña y para limar las perezas que tiene y los huesos se le liman y se le quita grueso al tendón. Eso es lo que a mí me explicaron. Quiero que usted me aclare algo de eso. Sí, vamos a aclarar además para nuestros espectadores qué es el Le voy a explicar un momentito rápido qué es un neuroma y los tratamientos que tiene el neuroma. Mire, entre las cabezas de los metatarsianos, que son, bueno, estos, a ver dónde lo podemos ver ahí, estos huesos largos con los que... Un momento, que es que no estoy viendo la televisión, pero me voy a donde está. Muy bien. Ahora le vamos a dar también la dirección, pero escuche primero a Benjamín, escuche. Eso, a donde está el televisor y le quito la voz un poco para escucharlo a usted. Muy bien. Mientras Que se va a dirigir usted a la tele, Eso para es verlo bien. Muy bien. Y así le explicamos sobre el pie. Vale, Santiago. me estoy volviendo loco. A ver, le cuento, Santiago. Mire, entre las cabezas de los metatarsianos, que son estos huesos largos, bueno, pues pasan nervios. Entonces, en su caso, el que está entre la cuarta y la tercera, ese nervio, por su forma de pisar y por su tipo de pie, por ese pie valgo que se acaba hundiendo hacia adentro, esas cabezas lo que suelen hacer es chocar, van chocando una con otra y lo que hacen es irritar el nervio que pasa entre esas dos cabezas. Esa irritación lo que provoca que ese nervio se engrose, no un músculo como seguramente haya podido entender. ¿Lo puedo haberlo entendido yo mal? Sí, bueno, es un nervio, entonces ese nervio se acaba engrosando y provoca pues esa molestia de dolor, de insensibilidad, sobre todo en esos dos dedos con los que coincide. Sí. Claro, y yo le cuento, mire, el tratamiento que le han hecho con plantilla seguramente esté bien y es el primero de elección.
pues para intentar quitar carga de esa zona y que no haya tanta compresión del nervio. La infiltración también está muy bien porque dependiendo del tamaño que tenga ese neuroma, al bajar la inflamación de ese neuroma, al golpear las cabezas, molestará menos, también está indicado. Y están indicadas, como bien lo han dicho, hasta un máximo de 3 infiltraciones, dependiendo de la mejoría que tenga el paciente con las anteriores. Es decir, si con una primera tengo muy poca, puedo tener una segunda indicada. Si con esa segunda indicada mejoro bastante, pero no del todo, podría estar indicada una tercera. Pero nunca 3 infiltraciones, porque sí, aunque el paciente no tenga ninguna mejoría. ¿Ha tenido mejoría con las infiltraciones? Se nos ha ido Santiago. Me han hecho las dos. Santiago, ¿ha tenido mejoría con las He infiltraciones? mejorado algo, pero no mucho. Vale. ¿Y con la plantilla qué tal va? Con las plantillas está costando mucho tiempo de adaptarme a ellas. Le está costando. Bueno, pues sería Y bueno me que fuera. aconsejaron que me suba un poquitín, la podóloga que me las ha hecho, que me suba un poquitín, la cual no se las he entregado, posiblemente se las entregue hoy con una nota, que me suba una zona para retro no sé cuántos, porque eso no lo entiendo yo, claro, un poquitín que me alce más los metatarsianos. Vale. Pues sería bueno que si fuese a que le viera la podóloga, que le viese también con la plantilla. No se las entregue y que luego ella, sin volver a ver el pie, le haga ningún tipo de retoque. Y luego le cuento sobre la cirugía. En la cirugía hay varias opciones. Es decir, una opción es, hay unos ligamentos que unen las cabezas metatarsales. Una solución podría ser, dependiendo del tamaño del neuroma, simplemente seccionar ese ligamento, liberar esas cabezas. Eso sería lo menos agresivo, digamos. Otra opción sería, por el dorso, abrir para ese neuroma, ese engrosamiento del nervio, quitarlo, sería otra opción. Y la tercera opción, un poquito más agresiva, sería seccionar, que a lo mejor lo que le han podido comentar, las 2 cabezas metatarsales, para que esas 2 cabezas, al fracturarlas, y bueno, igual que cuando operamos de Juanete, lo que se provoca una fractura del hueso, se liberen, aumenten y dejen espacio a ese neuroma y vayan soldando con el espacio que realmente necesita el neuroma para que se desarrolle. Pues ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Benjamín. Y muchísimas gracias a usted, Santiago. Nos vamos a ir hasta Malagón. Claudia, buenos días. Hola, buenos días. Malagón en Ciudad Real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vosotros? Bueno, nosotros estupendamente. ¿Y tus piececillos? ¿Cómo van? Pues bien, sí, yo lo único que quería preguntar es que, a ver, yo tengo 24 años y uso mucho tacón alto, entonces quería saber si eso me iba a causar algún problema con la edad, con los años, en los pies o no. Esa pregunta me la había aplicado yo también. Vale, pues respondo entonces. Me responde a las dos. Bueno, el calzado de tacón está claro que no hay que utilizarlo durante mucho tiempo, no es malo utilizarlo. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, calzados que nos pongamos con más de 3-4 centímetros de tacón, ya el pie no se comporta, ni la pierna ni la cadera no se comportan igual que si fuéramos con un calzado plano con un poquito de tacón. Por lo cual hay estructuras en el cuerpo que van a estar sufriendo, tobillos, rodillas, caderas, lumbares, que seguramente si utiliza durante mucho tiempo ese calzado acabará molestando. Y luego hay otra zona que se sobrecarga mucho, que es la zona metatarsal, porque obviamente el talón soporta el 60% del peso corporal y el antepié soporta el 40%. En cuanto lo invertimos y levantamos por encima de esos 3-4 centímetros, se invierten. Ya es el antepié el que soporta un 60% y el antepié y el retropié, el contrario, un 40%. Cuanto más vayamos subiendo esos 4 centímetros, más irá aumentando la carga en el antepié y menos en el retropié. En pacientes, por ejemplo, que utilizan calzado de tacón durante mucho tiempo y la zona metatarsal se sobrecarga, pues ya nosotros, por ejemplo, hoy en día hacemos plantillas para ese calzado de tacón que sí que hacen que, dé un poquito de apoyo a todo el pie y sobre todo esa zona metatarsal, que es la que más se acaba sobrecargando, se descargue. Sí sería bueno que a lo mejor le valorasen y le viesen un poco pues el tipo de pie que tiene, el tipo de pisada. Si por utilizar calzado de tacón durante mucho tiempo la musculatura posterior de la pierna se le ha cortado, se está cortando, ver un poco qué consecuencias le puede ocasionar y en parte, pues aparte de poner algún tratamiento para mejorar esa forma de pisar o descargar alguna zona, si por trabajo necesita utilizar calzado de tacón durante mucho tiempo, pues un poco aconsejar al paciente el cambio de calzado y no abusar mucho. Muy recomendables este tipo de plantillas. Claudia, muchísimas gracias. A vosotros. Un besito, hasta luego. Nos vamos de Malagón a Santa Cruz de Mudela, también en la provincia de Ciudad Real. Y está Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Mira, quisiera consultarle al doctor, que resulta que mi marido le están haciendo radiografías porque resulta que tiene 2 agujerillos en el dedo chiquitín. Pero dicen que no es nada.
a ver desde qué secuencia tiene que ser esos 2 agujerillos que le están saliendo. Desde luego se le hincha el dedo chiquitín muchísimo. No puede ponerse zapatos ni zapatillas metidas ni nada de eso. A ver lo que me dice el doctor. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Los agujerillos que refiere que tiene su marido son en la piel, es decir, ¿le ha aparecido algún clavo o alguna dureza que genera ese agujero, o le han dicho en la radiografía que se ven 2 agujeros en la radiografía? Se ven las radiografías en el dedo, en el mismo hueso. O sea, en el hueso se le ven los 2 agujeros. Sí. ¿Y ha tenido el dedo inflamado, con infección? Sí. Bueno, posiblemente, sin ver la radiografía es complicado, pero posiblemente lo que le están comunicando, que no le han dicho que tiene una osteomielitis, alguna infección en el hueso. No lo sé, porque resulta que tenemos que ir el lunes al médico. Sí. Y como estoy sintiendo lo de la tele, digo, pues voy a ver lo que me dice el doctor. Vale, pues seguramente si los agujeros se ven en el hueso en la radiografía, posiblemente y lleve mucho tiempo estemos frente a una infección en el hueso, que es una osteomielitis, y bueno, el tratamiento pues sería con antibiótico, lo único que el periodo es un poco más largo que el que solemos tomar cuando tenemos un catarro, como en mi caso, o como podamos tener infección en piel y demás. Entonces ya el médico supongo que le indicará el tratamiento a seguir y demás, y si no es mucha la infección que se está ocasionando en el hueso. Claro, es que ni puede ponerse, le ha contado que le rozan las sábanas de la cama, sí. Es que no pueden ni rozarle ni siquiera, tiene que tener el pie afuera porque es que no pueden meterlo dentro de la cama ni nada de eso. Sí, pues seguramente tendrá mucha inflamación en el dedo, estará muy enrojecido, estará inflamado, pues seguramente tenga una infección en el hueso, lo que le han querido decir los médicos. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Venga, muchas gracias. Un besito Gracias. muy grande. Vale, hasta luego. A Santa Cruz de Mudela. Nos vamos hasta Cobeja, en Toledo. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días. Mi consulta con el doctor, yo estoy operado de la columna. Sí. Ayer mismo me hicieron una epidrolisis y bueno, la verdad es que tengo unos dolores bestial. El médico no me asegura que esto vaya a mejorar. Quería preguntarle si eso es así o cómo él lo ve. Buenos días, Miguel Ángel. ¿De Hola, qué le han operado en la columna? ¿De lumbares, de alguna hernia? De las lumbares, la L4, L5, S1. Vale. ¿Y eran por hernia o era algún tipo de fijación le han puesto? Sí, tengo una artrodesis lumbar. Vale. Y la pregunta realmente especifica un poquito más. Bueno, el dolor, a raíz de ponerme los clavos, ¿vale? Sí. La segunda operación se me fija hacia la pierna izquierda, ¿vale? Me radia un tipo de calambre, entonces me derivaron a la unidad del dolor y me están haciendo epidrolisis, pero yo no veo mejoría ninguna. Claro, puede ser que por la cirugía pues se haya quedado alguna zona comprimida y lo está irradiando simplemente a una de las 2 piernas. Puede ser que también por la fijación que le hayan podido hacer haya quedado una cadera un poquito más alta que otra, alguna rotación en la columna que pueda estar ocasionando esas molestias. Sí que sería bueno que le valorasen realmente si ha quedado algún tipo de dismetría o algún tipo de rotación en la zona, porque muchas veces simplemente con un alza ese tratamiento suele mejorar las molestias lumbares. Entonces sería bueno que cuando vaya al médico le consulte y que miren en la radiografía si ha quedado algún tipo de rotación, algún tipo de dismetría o de anomalía en esa zona que han fijado, y si no, acuda a un podólogo a que le valoren también para ver realmente si hay una diferencia de rotación o de diferencia en esos miembros. Y una pregunta que le quiero consultar, sí, doctor. díganos. ¿Usted cree que después de 6 años de la segunda operación y el dolor sigue, esto puede llegar algún día a erradicarse, el dolor, a acabarse? Podría mejorar porque es lo que estamos diciendo, puede que todavía no se haya realmente diagnosticado bien qué es lo que está ocurriendo. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, buenos Un días. abrazo, muy buenos días. 11:39 y antes de despedir a nuestro podólogo quiero que nos dé unos consejos básicos, fundamentales, que todos debemos seguir antes de ponernos los zapatos de verano. Hombre, Benjamín. Principalmente no abusar y pasar de ponernos una bota hace un par de días a poner una sandalia durante 12 o 14 horas al O sea, día que tienes siguiente. un poco el cambio. Eso es, que el cuerpo vaya notando, el pie vaya notando que hay zonas en las que va a empezar a haber roce que antes no había. Hidratarlo, muy importante. En invierno, como llevamos pues calzado más cerrado, media o calcetín, el pie está más húmedo y sí que es verdad que le hacemos menos caso porque es más incómodo ponernos la crema. Pues es muy importante hidratarlo para que la piel esté lo más íntegra posible. Hidratar esos pies, que el cambio sea
paulatino, ¿verdad? No Progresivo. ponernos el tacón rápidamente después Eso de es. las botas y sobre todo vigilar nuestros pies, acudir al podólogo periódicamente, sí, como lo oyen, periódicamente. Es más importante cuidar nuestros pies de lo que nos queremos. Muchísimas gracias, Muchas Benjamín, gracias a vosotros. mejórate y pasa Gracias, buen fin de Julia. semana. Igualmente a Cuídate, vosotros. hasta luego. Muchas gracias. 11